Daremos inicio al primer panel sobre el tema Alineación con iniciativas y objetivos regionales y globales, que se dividirá en 2 bloques. Invitamos entonces a subir al escenario al señor Romy Calderón, moderador de esta sesión, y a los señores panelistas del primer bloque. André Godoy, de la ABDE, Kesia Braga, Project Manager del PNUD, Aurea Fuentes, del BIT, y Philippe Serres, de la AFD. Romy, quedas en la conducción. ¿Sí se escucha? Sí, bien. Otra vez dirán algunos. Y después me van a tener otra vez. Bueno, si es bueno, lo bueno no está mal. Si es malo, bueno, aguántenme. Bueno, vamos a dar inicio a este primer panel. Como se había comentado, son 2 bloques. En este primer bloque vamos a tener a André Godoy, secretario ejecutivo de la Asociación Brasileira de Banco de Desarrollo, a Philippe Serres, que acaban de escucharlo, que nos ha hablado del Atlas de los ODS, director regional de países andinos de la Agencia Francesa de Desarrollo, Aurea Fuente, representante del grupo Vida Líder y Alineación del Acuerdo de París. Muchas gracias, Aura, por haber venido. Y también a Kesia Braga, que hoy trabaja. Ella antes estaba en ABD y ahora está en el PNUD. No podría decir que nos abandonó, sino que desde allá está reforzándonos, al contrario, ¿no? Así que por eso está acompañándonos hoy. Y además hay una particularidad, que eso nos da un balance de género. 2 mujeres, 2 hombres, y yo que estoy en como moderador, que no me cuento como panelista, así que es un poco difícil a veces conseguir ese equilibrio, ¿no? Que a veces hay más mujeres que hombres ahora. Y entonces, bueno, muchas gracias también, Kesia, por acompañarnos. Kesia con André desarrollaron en conjunto con el apoyo del PNUD una metodología de indicadores para las cuestiones ambientales y de sustentabilidad, que justamente hoy no lo van a comentar, junto con otros temitas. Así que yo les doy el pase. ¿Quién va a hablar primero? ¿Tú? ¿Quién de los dos empieza? Yo. Oh, correcto. Andrea, adelante. Bueno, la presentación. Bueno, ya está. Bueno, gracias. Es un placer estar aquí con ustedes. Bueno, la ABDE es la Asociación Brasilera de Instituciones Financieras de Desarrollo, así que nosotros empezamos hace algunos años un trabajo importante de apoyar todas las instituciones financieras brasileras en la internalización de estos objetivos de desarrollo sostenible. Gracias. El negro, ¿no? Aquí para avanzar. Bueno, y empezamos todo este trabajo y hoy estamos seguros de decir que, bueno, los objetivos están internalizados en esas instituciones, sea de manera explícita o por lo menos como parámetros, como referencias para que ellas puedan establecer sus planes estratégicos. Esto es un poco
de lo que decimos el Sistema Nacional Brasilero de Desarrollo, de instituciones financieras vueltas al tema. Son 34 instituciones, hay instituciones nacionales, están aquí el Banco de la Amazonía, el Banco del Nordeste, hay el BNDES. Bueno, hay las agencias también, agencias vueltas al tema de la innovación, al tema de las pymes. Entonces es un sistema bastante complejo que está en todo el Brasil. Y lo que hicimos, me gusta empezar con esta portada de la revista Economist de 2022, que nos alarmó cuando llegó a Brasil, que decía que sí, en el tema del ESG deberíamos sacar la E y enfocarla solamente. Y esto no nos pareció en el inicio y tampoco nos parece ahora que sea el camino correcto, sobre todo en los países en desarrollo. Sabemos nosotros que no es posible que superemos los retos referentes al tema del medio ambiente, sin que trabajemos también el tema social y, claro, también el tema de la gobernanza. Entonces, para nosotros, cuando empezamos este trabajo junto a la Organización de las Naciones Unidas, tuvimos como objetivo traer todos los objetivos de desarrollo sostenible, los sociales, los ambientales, los económicos. Sin una política económica no era posible superar los retos ambientales, sobre todo los retos de emisiones. Entonces iniciamos estos trabajos. El primer paso fue efectivamente trabajar con un plan basado en misiones, con el objetivo de apoyar las instituciones. Claro, nosotros somos una asociación, no somos una banca, pero nuestro objetivo fue apoyar las instituciones para que pudieran internalizar estos objetivos en cada uno de sus planes estratégicos. Esto fue el trabajo, lo hicimos, y hoy, cuando vemos el plan estratégico brasilero para la industria, todos estos 5 objetivos están allá, todos los 5. El único que no está era el tema de la seguridad y la defensa. Y bueno, hoy vamos a presentar 2 trabajos que hicimos. El primer con PNUD, en que buscábamos identificar por objetivo de desarrollo sostenible cómo cada uno de los bancos estaban invirtiendo recursos en cada uno de ellos. Y el segundo, con el gobierno alemán, sí fue un trabajo para internalizar en los planes estratégicos. Entonces hay un todo y hay trabajos específicos que Kesia va a presentarlos por PNUD. Thank you, André. I will start, I'm talking in English, I won't use the Portuñol, sorry. But I will start talking about this methodology by saying that in 2021, it was estimated that $430 trillion were in global assets. And UNDP is trying to understand and trying to see how much of this money, how much of this money is serving the people and the planet. And it's very important to measure this, and UNDP has this moonshot and trying to raise $1 trillion to the SDGs in a global sense, and the methodology we developed with ABD. I was ABD in that time, but UNDP and ABD methodology is
trying to contribute with this, because we have to understand the picture and where this money is going to improve the flow of resources to the SDGs. And in terms of the cooperation with ABDE, trying to improve the capacity of these institutions, these 34 institutions that already have these mandates for helping and contributing for the financing of development in Brazil, and improve this orientation and improve this flow of capital to these activities, and improve and support the taxonomies of financing in Brazil and financing globally. The ABD UNDP methodology has this potential also to be a common language. Here we are talking with ALIDE, and I believe the ABD UNDP methodology can be this common language for measuring the flow of resources for the institutions, the financing of development, and have this global, common language to discuss and improve the flow of resources for the SDGs. Here we can see some of the results of this methodology. We were able to classify $132 billion to the SDGs between 2020 and 2022. We were also able to see that the resources are flowing more to the SDG 2, the SDG 8, and the SDG 9. There are resources, there are SDGs more focused on the agriculture and the PYMEs that before Romy was talking about how where these development banks are going in the future, and I think PYME is a very important that is already showing in the methodology that the flow of resources are going to these SDGs. And the SDG 9, industry, innovation, and infrastructure, 58% of these resources that we mapped in this study are going to these 3 SDGs. Also, I would like to highlight that 44% of the resources comparing 2022 and 2020, we have this increase of 44% of resources for the SDGs in total. And also bringing back to the presentation that Romy was doing before, 200% of increase in the SDG 13, that is the climate SDG. This is also showing the importance and how these institutions are increasing their contribution to this important SDGs, and all of them are important, but I think in terms of direction, the development banks are increasing their contribution to these social, environmental, and climate objectives. Also, we have to highlight that the SDGs 5, 4, 3, more social SDGs, we need to improve our efforts to promote these objectives. These 3, 4, and 5 SDGs for diversity, education, and health, we saw that it was a little, they were in the bottom of the rank and the list of SDGs financed by the institutions, but we are proposing in this study to work on the cross-cutting opportunities in programs, lines of credit, and financing in general of these institutions of members of ABDE to work, seeing SDG 8, 2, and 9, how we can increase the money for the diversity, health, using this amount of resources that are already flowing for these
more financed SDGs. So how we can include criteria for social and other, for more associated with social indicators to help and raise more money, more finance for the SDG that are more associated with the social part of this axis. So I would que ya tienes un minuto. Sorry. I will finish by bringing a comparison with another project that is very important for ABDE, which also have this mapping of resources, but it is more associated with the internalization and understanding of the SDG agenda in the institutions. This methodology offers a tool for the institutions to evaluate and evaluate the positive and negative impacts of the SDGs. It is very important, and the institutions can raise awareness and work internally with the technical teams to internalize and apply this methodology. Also considering local necessities and having this presential workshops. So with ABD, UNDP methodology, we have this picture of all institutions, but this GUIA SDG, GUIA ODS is very important for the institutions to internalize and transform their capacities under the each institution. So I'll finish. André, thank you very much. Muchas gracias, muchas gracias, Andret. Ahora le vamos a dar el pase a Philippe, que nos va a comentar sobre, desde la perspectiva de AFDET, lo que vienen haciendo en este tema y sobre todo en la relación que tienen con América Latina, con los bancos de desarrollo nuestros, cómo también están contribuyendo en sus relaciones a la consecución justamente de lo que contemplan estas iniciativas globales. Adelante. Gracias. No sé si me escuchan. ¿Sí? Sí. Ok, perfecto. Bueno, muchas gracias. Sí, voy a hablar de cómo la FD como Agencia de Desarrollo ha integrado la alineación con los ODS en su día a día como una parte fundamental de su acción. Y obviamente es algo que más allá de lo que hacemos internamente como Banco de Desarrollo, estamos intentando fomentar a través de los diferentes entes de coordinación, los diferentes alianzas de bancos de desarrollo como IDFC y obviamente el FIX, en el cual somos todos miembros. Obviamente los ODS hacen parte de la agenda de la AFD desde 2015, han sido integrados, pero diría que este año, para nuestra nueva estrategia, que va de 2024 a 2027, que es nuestro quinto plan de operación estratégico, hemos decidido ser un banco 100% ODS, hace parte de nuestros compromisos, lo cual quiere decir concretamente que todos los proyectos, todas las acciones tienen que tener una alineación ODS de alguna forma. Ahora, hemos desarrollado para eso una herramienta, que es una herramienta de análisis de la alineación de los proyectos, de las iniciativas con los objetivos de desarrollo sostenible. Esta herramienta existe desde hace varios años, pero desde 2023 la novedad es que se analiza esa alineación desde el inicio del ciclo de vida de cada proyecto y se trata de estimar su contribución a las dimensiones de desarrollo sostenible. Obviamente hay 17 ODS, pero los tenemos categorizados en unos cuantos ejes principales, que son biodiversidad, clima obviamente con la parte tanto atenuación como adaptación, vínculo social, género, distinguimos los dos, porque en vínculo social obviamente integramos otras partes de lucha contra desigualdades que el género, economía sostenible y gobernanza, que hacen parte de ese análisis obligatorio y eliminatorio en cada proyecto. Cuando digo eliminatorio es que los proyectos en los cuales no se logre
identificar una alineación clara con por lo menos uno de esos ODS, deben ser eliminados en principio. No deberíamos seguir más allá en la instrucción, en el análisis del proyecto, porque no logramos verificar un alineamiento con los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Obviamente la primera etapa es, como se dice en buen español, do not harm, ¿no? Es asegurarse de que no estamos haciendo daño, de que al final del proyecto vamos a estar en una situación peor de lo que estábamos al inicio. Eso es algo que yo creo la mayoría de los bancos de desarrollo y los bancos bilaterales o multilaterales ya aplican, hace parte obviamente de las diligencias ambientales y sociales que podríamos llamar como mínimas, para asegurarse de que no hay impactos ambientales y sociales negativos. Pero más allá de ese do not harm, el objetivo es do good, es optimizar los impactos positivos de los proyectos, y este análisis de alineación a los Objetivos de Desarrollo Sostenible también fomenta o recomienda al equipo proyecto durante el primer comité, el comité de identificación, acciones para mejorar esos impactos. Puede ser es un equipo dentro de la FD independiente que en todos los comités, comité de identificación, comité de crédito y el último comité de aprobación, puede dar recomendaciones sobre cómo mejorar el proyecto. No solamente decir, bueno, estamos alineados, sí o no, pero cómo se puede mejorar ese impacto, esa alineación con los objetivos. Y también trata de reforzar sinergias entre diferentes objetivos, porque es mejor que sean varios objetivos que uno solo, obviamente, que están siendo atendidos, ¿no? Entonces puede recomendar sinergias entre los diferentes objetivos de desarrollo sostenible que puede generar un proyecto para que básicamente 1 más 1 no sea 2, sino 3, básicamente es el objetivo. Y como bien lo decías, esto es un instrumento interno, pero la FD con todos los bancos de desarrollo y instituciones financieras de desarrollo, para no solamente hablar de bancos, en las diferentes instituciones, digamos, de coordinación que existen como IDFC y más recientemente en FIX, han tratado se han lanzado en diferentes iniciativas para integrar, para facilitar esa alineación con los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Mencionaría solamente una que de hecho sé que conoces mucho más que yo, es la de tratar de integrar instrumentos de inteligencia artificial cuando se están analizando documentos, proyectos, para simplemente al escanear ese documento con la inteligencia artificial, ver automáticamente cuáles son los ODS que se están atendiendo. Hay instrumentos de esa naturaleza que se están desarrollando. Bueno, esto es básicamente el proceso. Entonces, bueno, ahí vemos que proyectos alineados es 60% o 80% de la programación anual. Eso era antes de la nueva estrategia que empieza este año, en la cual tiene que ser 100% de nuestra programación anual. Otra herramienta central, bueno, es bastante conocida, pero creo que vale la pena mencionarla, es la lista de exclusión. Obviamente hay sectores que no podemos y no queremos financiar. La mayoría de los bancos e instituciones de desarrollo la tienen. Tal vez mencionar que en 2022 esa lista de exclusión ha sido enriquecida. Obviamente estamos hablando de las actividades que son ilícitas, pero más allá de eso son compromisos más fuertes que se toman, como el hecho de que la FD de forma general no va a apoyar proyectos que no sean coherentes con las trayectorias bajo carbono de los países, lo cual quiere decir, y esto es más alineación con los acuerdos de París, mirar para cada país cuál es su trayectoria bajo carbono y asegurarse de que el proyecto está alineado con esa trayectoria de bajo carbono. Pero más allá también hay sectores que, sea cual sea el país, ya no se van a financiar, obviamente, y uno de ellos para la FD es todo lo que es generación eléctrica a partir de energías fósiles. En cualquier país, incluso en los países menos avanzados, ya son sectores que no vamos a financiar, incluyendo el gas natural. Estoy a punto de terminar. Y bueno, tal vez mencionar que para concretar esto, más allá obviamente del análisis previo que se hace durante la presentación de los proyectos a nuestras diferentes instancias de gobernanza y de aprobación, hemos generado un instrumento interno que se llama el FAR o Le Phare en francés, que nos permite para cada proyecto
hacer el seguimiento de cuáles son los ODS que están siendo atendidos. Entonces, obviamente, no estoy diciendo que esto es un instrumento de seguimiento de impacto, porque el impacto solo se puede medir ex post, esto es un instrumento ex ante, pero que permite tener una visión consolidada por país, por región, a nivel global, por sector, de okay, en este país estamos atendiendo estos ODS, tal porcentaje de la cartera ex ante de nuevo está atendiendo estos ODS, obviamente teniendo la visión consolidada, sabiendo que hay muchos proyectos que pueden atender varios ODS al mismo tiempo, ¿no? Entonces es un nuevo instrumento que hemos generado en digamos, nuestro paquete de instrumentos informáticos, que permite también luego hacer un reportes de cómo es que cada año estamos atendiendo los diferentes ODS, y terminaría diciendo que en efecto lo que hemos constatado es que los ODS que están un poquito más olvidados son los ODS sociales, los de infraestructura, los de economía sostenible, generalmente son los más fáciles digamos, de financiar, también es porque está toda la actividad de financiación de pymes y financiación de grandes proyectos de infraestructura, pero la primera conclusión que sacamos de este instrumento es que los ODS sociales son los que están un poco más desatendidos. Bueno, muchas gracias y perdón. Okay, muchas gracias. Muchas gracias, Filipe. Ahora le vamos a dar la palabra a Aurea. Junto con Alide tenemos el grupo Vidalide, como otras iniciativas en otras temáticas, y en este caso es para ayudar al fortalecimiento de la banca pública de desarrollo en lo que son el alineamiento de estas instituciones con los que contempla el Acuerdo de París. Así que ahí con Aura tenemos un trabajo intenso y ella nos va a explicar un poquito lo que se ha hecho y hacia dónde vamos y cómo vamos a estar trabajando también, ¿no? Y quizás otras sorpresas que no conocemos ahora, ¿no? Sí, claro que sí, con muchísimo gusto. Adelante. Gracias, Romy, y buenos días a todos. A nombre del Banco Interamericano de Desarrollo y en específico a nombre de la División de Conectividad, Mercados y Finanzas, nos da mucho gusto acompañarlos y poderles compartir un poco más del trabajo que hemos realizado durante el último año en materia de alineación al Acuerdo de París. Tanto internamente, el BID ha realizado un trabajo arduo de transformación institucional para alinearse al Acuerdo de París, como establecer y definir iniciativas de asistencia técnica con nuestros socios, con nuestros clientes en la región de América Latina y el Caribe. De forma muy general, el Acuerdo de París establece 3 objetivos relevantes para instituciones financieras de desarrollo. En primer lugar, mantener el aumento de la temperatura media mundial muy por debajo de los 2 grados centígrados por encima de los niveles preindustriales. En segundo lugar, incrementar la capacidad de adaptarse a los impactos adversos del cambio climático. Y tercero, hacer que los flujos de financiación sean coherentes con un camino hacia bajas emisiones de gases de efecto invernadero y un desarrollo resiliente al clima. En ese sentido, el año pasado el BID adoptó el enfoque de implementación para la alineación con el Acuerdo de París, o PAYA, como nosotros lo conocemos. Y el PAYA para nosotros es la brújula, es el conjunto es una metodología, es el conjunto de principios y procedimientos que nosotros llevamos a cabo para poder evaluar nuestras operaciones y asegurarnos que están correctamente alineadas al Acuerdo de París. Tenemos orientaciones técnicas, sectoriales, que nos guían mejor sobre cómo hacer este proceso. Tenemos una guía dedicada exclusivamente a operaciones con instituciones financieras, otra para agua y saneamiento, sistemas agroalimentarios, transporte, energía, e internamente se están trabajando otras guías adicionales. Como decía, la evaluación de nuestras nuevas operaciones está enfocada a entender que nuestros flujos, nuestras transacciones no obstaculicen la transición a economías bajas en gases de efecto invernadero y que sean resilientes al cambio climático. Esto implica, tanto para el BID como para los bancos públicos de desarrollo en la región, una transformación sistémica, institucional y un compromiso muy fuerte.
Quiere decir que tenemos que asumir un papel de facilitador que incluya la adaptación de estrategias y operaciones hacia la transición climática y que aborde al mismo tiempo los desafíos de desarrollo. Esto es un equilibrio que buscamos siempre, y para ello es muy importante tomar en cuenta el contexto de los países en la región. También implica que debemos verificar que nuestro modelo de negocio sea consistente con esas trayectorias y, como decía, considerar las circunstancias de cada país y los caminos que se han trazado para esa transición climática. También los bancos públicos de desarrollo tienen la oportunidad de fortalecer un mandato y una convicción que ya tenían incluso antes del Acuerdo de París, ¿no? Y esto es fortalecerse como movilizadores en el sentido de trabajar con instituciones financieras privadas y atrayendo cofinanciamiento, generando sinergias y trabajo conjunto con otros socios. Tienen un papel de incubadores e innovadores para desarrollar instrumentos financieros. Los bancos públicos son tomadores de riesgo, entonces vemos una oportunidad para poder asumir riesgos que el sector privado normalmente no tomaría en el sentido de financiamiento climático. Los bancos públicos también tienen una plataforma de poder conectar con socios internacionales, como es la banca multilateral de desarrollo. Y en ese sentido es que se generan vínculos para que efectivamente, institucionalmente, se pueda dar esa transformación. Como decía, la alineación al Acuerdo de París no está solo presente en nuestros préstamos. Más allá del enfoque transaccional, también buscamos apoyar a los bancos públicos de la región en ese camino de trayectorias bajas en carbono y resilientes al clima. Los bancos deben prepararse para esta transición tomando en cuenta su propio balance de acciones y operaciones para el futuro. En ese sentido, nosotros creemos que es importante que los bancos evalúen el impacto de las emisiones de carbono de sus carteras y su vulnerabilidad al cambio climático, que desarrollen planes de acción a través de un proceso de transición ordenado, progresivo, que permita alinear su modelo de negocios con el Acuerdo de París. Con este contexto y estos antecedentes es que el año pasado, en colaboración con ALIDE, lanzamos el grupo de trabajo de alineación del Acuerdo de París con la participación de bancos públicos de la región. Este espacio, este grupo de trabajo, es un foro colaborativo que busca generar, fortalecer y también proveer de herramientas a los bancos para que puedan estratégicamente transformarse y adoptar el Acuerdo de París. Como decía, el grupo de trabajo tiene varias dimensiones. En primer lugar, tenemos un grupo de mentoring, es decir, los bancos establecemos una agenda de trabajo y una hoja de ruta con los bancos y empezamos un trabajo para entender cuáles son sus necesidades, cuáles son las brechas que se tienen que colmar. Y como pueden ver, en primer lugar lo que hacemos es un autodiagnóstico. Queremos saber cómo es que los bancos interesados en alinearse al Acuerdo de París están actualmente operando y cuáles son esas oportunidades que nosotros después trazamos en una hoja de ruta y que les ayudamos a recorrer. Y en ese sentido es que nos sentimos muy orgullosos de poder avanzar juntos en ese camino. Después, una vez que tenemos un autodiagnóstico, podemos determinar si los bancos necesitan fortalecerse en cuestión de gestión de riesgos ambientales y sociales, gestión de riesgos climáticos, desarrollo de productos financieros sostenibles, fortalecer algún aspecto de métricas y divulgación de información. Y por otro lado, y por último, tener una estrategia integral, coherente de alineación al Acuerdo de París. Este año estamos definiendo la agenda de trabajo y estamos muy emocionados porque sea un año muy productivo que sume
a más participantes. De entrada, me permito solo agradecer a aquellos bancos que han mostrado su interés y que con los que hemos colaborado hasta ahora, ya sea en el marco del grupo de trabajo de alineación al Acuerdo de París o en el pilotaje de algunas de estas herramientas que menciono, ya sea el autodiagnóstico, el fortalecimiento de sus sistemas de riesgos ambientales y sociales, etc. Sumamente agradecidos por el trabajo y entusiasmo de Vice, Fonadín, Bancoldex, Development Bank of Jamaica, Bandesal, Banobras, FIRA, BDMY, por mencionar algunos. Muchas gracias y encantada de platicar y conversar más detalles sobre el grupo de trabajo. Muchas gracias, Aura. Ahora, bueno, damos pases si ustedes tienen algunas preguntas y si no las tienen, yo sí las tengo. Así que voy a preguntarles mientras ustedes lo piensan. Hay una cosa en común aquí y es que los tres, de alguna manera, hay un concepto clave en ALIDE, que es la base además de la existencia de ALIDE, que es la cooperación entre sus pares. Y esto da lugar justamente a la cooperación de metodologías, conocimientos, asistencia técnica, transferencia de formas y prácticas de hacer las cosas en este punto que estamos tratando. Y por eso es que me permito preguntarle primeramente a André y a Kesia, bueno, la posibilidad de que esta metodología pueda ser, estaba en portugués, traducirla al castellano, ahí con el apoyo del PNUD, y eventualmente ayudar en la implementación de esta metodología. Eso en primer lugar. En segundo lugar, siempre cuando uno desarrolla una metodología y la aplica, siempre encuentra algunos problemitas, ya sea porque no existe la información tal como la dispone la metodología, y segundo, porque a veces esas metodologías no tienen la utilidad para la acción y el trabajo práctico de lo que hacen las instituciones. ¿Cómo ustedes, de acuerdo a los resultados que han obtenido, si es que ya han habido resultados, cómo ustedes lo han visto eso? Bueno, el primero que creo que sea una oportunidad, porque cuando veo que AFD también nos trae una metodología, es que, bueno, y capaz que cada una de las instituciones financieras también las tengan, es importante. Entonces, me parece una oportunidad para que tengamos algo más estandarizado, y capaz que tal vez ALID sea justo el momento y la oportunidad de liderazgo para que tuviéramos algo que fuera intercambiable. Y creo que me parece una oportunidad porque todos nosotros construimos, ABD junto a PNUD construyó, bueno, capaz que las instituciones también, AFD también, entonces me parece una oportunidad. Este es el primer punto. El segundo, desde el punto de vista práctico, yo vine de FINEP, de la Agencia de Innovación de Brasil, y nosotros siempre teníamos como, bueno, todo esto del planeamiento y cómo esto llega efectivamente a la punta. Y ya está llegando, porque, bueno, si vuelve a captar recursos para nuevas inversiones, es necesario muchas veces que se tenga una metodología que sea adaptada a Latinoamérica. Es importante también, porque como dije antes, me alarmó cuando vi la portada de la revista que decía, bueno, emisiones solamente. Bueno, no es posible. ¿Cómo es posible para que no tengamos amenazas a nuestra selva si no nos preocupamos con la cuestión social? No es posible. Entonces, esta metodología tiene, sí, en Latinoamérica, me parece, para nosotros de la asociación, bueno, hablo por la asociación, no por todas las instituciones, que tenga esto en cuenta y me parece una oportunidad. Bueno, siguiendo el orden de presentación para Philippe, cuando se aplicaron los principios de regulación de Basilea, fueron pensados dijeron eso, que eran para los grandes bancos, pero luego se empezó aplicando en cascada y al final eran para todos, ¿cierto?
Algo así está haciendo la AFD en la aplicación de esta metodología que la utilizan para el análisis de los proyectos que ustedes conceden. ¿Le transfieren ese conocimiento, esa tecnología o esta metodología a las entidades para que ellos a su vez puedan hacerlo también en la aplicación de sus proyectos? Sí, claro. Pues yo diría que sí es una especie de Basilea 2 o 3 que se está aplicando, pero con una lectura que es sensible a la situación de cada institución, a su nivel de desarrollo. Quiero decir que esto no es un sí o no, esto es un puntaje. Si entramos es un puntaje que se da, que va creo que desde +5 hasta 0 básicamente, y obviamente cuando estamos en el 0, bueno, también puede haber puntajes negativos, ahí es donde realmente podemos interrogarnos sobre si se ha avanzado o no con el proyecto, pero luego dentro del puntaje puede haber matices, podemos estar en niveles un poco bajos de alineación con ODDs, pero de cualquier forma, si es con un primer cliente, en un país o en un sector en el que queremos intervenir, igual sí se puede avanzar. Hay una flexibilidad que tiene en cuenta el tipo de cliente, su entorno, las dificultades que puede tener para alcanzar los objetivos. Luego, obviamente sí, podemos aportar un apoyo técnico a las entidades para que logren mejorar su nivel de alcance de sus objetivos. Y partiendo de una calificación, digamos, baja al principio, esperar que después de ese apoyo técnico, pues mejore la calificación. Entonces existen siempre paquetes de asistencia técnica o de cooperación técnica que pueden mejorar, digamos, la calificación de alineación con objetivos de desarrollo sostenible. Y esto es particularmente pertinente con bancos, porque como cualquier Banco de Desarrollo, también financiamos bancos públicos, y de hecho nuestra filial Proparco financia bancos privados y aplica la misma metodología, y en esos casos obviamente hay un efecto multiplicador, porque al darles ese apoyo técnico van a poder asegurarse de que sus propios financiamientos a sus clientes van a poder seguir teniendo esa alineación. Entonces es en ese tipo de instituciones donde tenemos más apetito para movilizar ese tipo de apoyo técnico. Bueno, finalmente vamos a preguntarte algo, Aurea. Tú comentabas, y eso es muy común, perdón, los bancos de desarrollo son como laboratorios de experimento de cosas, que después, si funcionan, salen generan como bienes públicos, que si funciona algo, se apropia al mercado. Y yo siempre me preguntaba, la inversión, el costo hundido, ¿lo hacen los bancos públicos o lo hace el sector público, y después el privado se apropia de la ganancia pero no asume la inversión, ¿cierto? Y siempre me preguntaba, por ejemplo, cuando crean mercados, ¿cuánto cuesta crear un mercado? ¿No? Sería bueno estimarlo en algún momento. Pero tú acá hablaste algo de eso, ¿cierto? De cómo los bancos públicos en ese aspecto están. Y obviamente está ese costo. El grupo, los apoyos que va a dar el BID, ¿cómo ayudan en esto? Dentro del grupo ALI de BID y alineamiento de los acuerdos de París ante iniciativas como estas, que vamos a probarlas, vamos a testearlas, si funcionan o no funcionan. Sí, totalmente de acuerdo. El objetivo es que nosotros podamos asignar recursos para que los bancos públicos los puedan usar y que tengan ese apoyo con independencia de su trabajo de día a día o la asignación de recursos que tengan de forma corriente. Eso, y el año pasado fue el primer ejercicio de ese grupo de trabajo, y este año regresamos con una agenda aún mucho más ambiciosa y con mayor disponibilidad de recursos para pilotear distintas herramientas que también que si bien pensamos bajo el mentoring, se pueden aplicar uno a uno con un banco en un acompañamiento programado con ellos, también se puedan convertir en herramientas de uso público, y para eso es vital el Hub de Banca Pública, que también es un esfuerzo colaborativo con ALIDE. Entonces es eso, poder tener una atención
especializada, contextualizada del grupo de trabajo y buscar que las herramientas estén disponibles con mucha mayor facilidad. Sí. Muchas gracias a aquellos bancos que no son parte de este grupo, los invitamos a que se incorporen, que se integren y puedan ser parte de este intercambio de conocimiento, de asistencia técnica, tal como nos lo comenta Aure, y que como también nos ha prometido Philippe, que por cierto, como se dice, somos prisioneros de nuestras palabras, así que te van a llegar. Okay. Bueno, muchas gracias a los panelistas de este primer bloque. Le doy la palabra a Andrea porque tenemos el segundo bloque. Sí. Muchas gracias a nuestros panelistas nuevamente de este primer bloque. Los invitamos a que nos acompañen desde el plenario. Gracias. Invitamos ahora a los panelistas del bloque 2, los señores Laverne McFarlane del CARICOM Development Fund, Ricardo Santos del Banco Europeo de Inversiones, Blanca Navarro del ICO y Gabriela Aidar del BNDES a conformar el panel. Señor moderador, quede en la conducción. Así es. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás, Ricardo? ¿Estás haciendo? A ver. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Me retiro? Hola, adelante. ¿Así? A todos le van a poner su... ¿Sí? Blanca. Sí. ¿Qué va a faltar? Sí, sí. Aquí. Bueno, estoy lleno de estas cosas. Ya estamos listos. ¿Sí? Yes. ¿Así? Estamos listos. Bueno, en este segundo bloque, como ustedes vieron, tenemos dos bloques en este tema porque había bastante interés en participar en este primer panel de estos por la importancia del tema y la importancia de las instituciones. Así que vamos rapidito porque estamos un poquito atrasados, por mi culpa básicamente, creo. En primer lugar, yo quiero invitar a Laverne McFarlane, economista senior del CARICOM Development Fund, para que justamente nos comente lo que viene haciendo el fondo, ¿no?, en esta materia. Adelante, Laverne. Thank you. Good morning, everyone. Let me just take this opportunity to thank Alide, Edgardo in particular, and his team for inviting us here to this prestigious roundtable. Many a times we see Latin America and the Caribbean, but typically it's, participation of Latin America. Romy spoke earlier about integration of Latin America, and we are seeing more and more the integration of Caribbean within the Latin America and Caribbean space. So I'm happy to be here to be making this presentation. Just to introduce you to the CARICOM Development Fund, first and foremost. The CARICOM Development Fund, we are a regional institution. We're based in Barbados. We started operations in 2008. We pretty much provide technical and financial assistance to the disadvantaged groupings, so disadvantaged countries, regions, and sectors. And we pretty much ensure the success of the whole integration drive. So essentially, we target in terms of development of cohesion within the Caribbean community, which we call CARICOM. Our key mandates really are to provide technical financial assistance, to support integration drive, to attract investments in new industries, and to improve efficiency and competitiveness of industry.
Most recently, we've been charged with a mandate from our heads of government within the CARICOM region to provide a sort of financial innovation to attract investments for climate action. So within that context, over the years within which we've been in operations, we've invested over $100 million US, pretty small in the context of the Latin America scheme of things, but certainly large for us within the Caribbean region. Across 10 of our member states. We have 12 member countries within the CARICOM Development Fund, and we've just started our third cycle of operations, which is meant to run from 2024 to 2028. We have 6 key thematic priority areas, of which I want to focus on one in particular to highlight the alignment with the CDF and the global goals. So certainly we have here the regional investment promotion and mobilization, human capacity development and enterprise competitiveness, environmental resilience and climate action, infrastructure, community empowerment, and the transformation of the agricultural sector. So we can see how some of these are cross-cutting, and certainly there are 2 in particular, the transformation of the agricultural sector that hits home with the 25 by 25 with the SDG goals, and the environment resilience and climate action, which I will speak to in more details as it fits squarely with the alignment of sustainable development goals. So we know far too often what the problems are in the Caribbean. We predominantly are islands. We sit squarely in the hurricane belt. I hear Romy mention earlier that it was the first time Peru experiencing a hurricane. And certainly for us, this is something that happens every year. I think last hurricane season was maybe the first in a long time that we didn't have a significant impact. So we see climate change happening and the shift moving from the Caribbean to Latin America for Peru to have experienced that for the first time. So the Caribbean countries increasingly facing economic, fiscal, and social challenges, certainly from the impact of adverse weather phenomena. And with that in context, we recognize that there is a gap to be filled. And the resilience gap for the Caribbean alone, I heard mention about numbers running around in the trillions globally. But for the Caribbean region alone, you're looking at north of $20 billion US. Certainly, the regional governments within the Caribbean countries do not have the fiscal space or the fiscal capacity to fill that gap or to bridge the resilience financing gap. So what then are the solutions? We recognize that there is need for mechanisms to finance climate-related loss and damage and to build resilience. At the last COP, or the COP prior, COP27, the Loss and Damage Fund was established. COP28, there was commitment of just about $700 million US to fund the Loss and Damage Fund. But of course, that's a global fund, and we don't know how much of that will accrue to the Caribbean. There's need to develop a market that creates demand for and supply of private sector finance investments, because we recognize that there is need to leverage beyond the public sector. The public sector alone cannot be held responsible to be filling and bridging the gap for financing of resilience and taking climate action. There is also need for increased flows of concessional financing from development partners to scale up public sector efforts. So taking all these 3 possible solutions into consideration, at the CDF, we have created 2 primary solutions. One as it relates to addressing mitigation, and one relating to addressing adaptation as it pertains to climate action and economic resilience. So we started with the Credit Risk Abatement Facility, we call it CRAF. This facility we launched in November of 2020, right in the midst of COVID-19, seeks to assist CARICOM countries in reaching their NDCs. The intent really is for
us to create that market to generate demand from small and medium-sized enterprises in utilizing renewable energy and energy efficiency projects so as to reduce their carbon footprints. We also intend on incentivizing financial institutions in promoting economic activities by on lending to small and medium-sized enterprises, because we recognize that small and medium-sized enterprises are at a disadvantage where financial institutions typically see them as high risk and are averse to lending to small and medium-sized enterprises. So the credit risk abatement facility really is an ecosystem where we target all the players within the space, and we provide an initial credit enhancement by way of a partial credit risk guarantee. So I'll skip through this, and I can address it if the question arises, but get into the CARICOM Resilience Fund, which speaks to the adaptation side of the climate agenda. This fund we launched in January of 2024, specifically 26th of January. We're seeking to raise $100 million US. This fund is managed externally by Cygnus Capital, a regional fund manager. It's a homegrown fund meant for the region, built by the region to address issues of the region. We're looking at economic robustness, so it's meant to address both economic resilience and climate resilience. It's meant to achieve economic diversification and infrastructure development, to leverage concessional capital to attract commercial investors. Now, this is very important because if we're to diversify outside of the public sector, we have to leverage and identify those resources because there's a lot of liquidity in the global space. And how do we attract those? We're looking to attract the unconventional sources of financing. So you're looking at your philanthropies, your foundations, your other funds to get into the space, impact investors as well. So it really is offering investors exposure to impact investment in the Caribbean. The uniqueness of this fund is that we have attached to it a technical assistance sidecar, because we recognize that coming into a new space where you're looking at renewable energy, energy efficiency, even addressing impact investment, a lot of the project developers do not have the capacity to implement these types of projects in a successful space. So the technical assistance sidecar is meant to address that. The CDF, we've seeded the fund with $15 million US. Of that, $5 million is meant to go towards the technical assistance sidecar, which is meant to be grant funded for the final beneficiaries. The CDF will always remain highly involved in the oversight of the operations. And what we're seeking to do here is to address at least 6 productive sectors within the economy: housing, energy, the blue economy, ICT, transportation, financial services, and agriculture. And in doing this, we are addressing at least 10 of the 17 Sustainable Development Goals. So I'll pause here and wait any further questions and any interventions. So thank you so much for your time. Gracias, Laura. Ricardo nos va a hablar, en este caso, del Banco Europeo de Inversiones sobre cambios climáticos y cómo el banco también está contribuyendo al logro de estas iniciativas. Adelante, Ricardo. Gracias, Romy. Sí, está bien. Buen día a todos. Sí, hoy voy a hablar de 3 cosas, muy rápidamente en los 10 minutos que tengo. Voy a empezar por describir un estudio que habíamos hecho el año pasado que describe el riesgo climático en América Latina y en el Caribe, no solo desde el punto de vista de los países, pero también en cómo ese se transmite para los bancos y los sistemas financieros. Después intentaré hablar el papel de las instituciones financieras internacionales y de los bancos de desarrollo también. Y
por último, describir lo que lo BEI hace para la América Latina y el Caribe en este contexto. Pensando por el riesgo climático, esto es un trabajo, un estudio que tiene por base dos documentos que mostraba primero. Lo primero es el estudio que habíamos realizado en el año pasado, pero también, como puedes ver en la pantalla roja, tenemos índices internos de riesgo físico y de transición en el BEI por países, para más o menos 180 países por todo el mundo. Y entonces podemos comparar regiones y países dentro de las regiones y también regiones un poco por todo el mundo. Y la primera conclusión que tiramos es que la América Latina y el Caribe, aunque apenas contribuyen con cerca de 5% de todas las emisiones de gases de efecto invernadero, pagan un precio desproporcionado por la crisis climática y por el cambio climático. Y esto es ainda más evidente para los pequeños estados del Caribe. Puedes ver en el gráfico que tienes abajo, es que a la izquierda tenemos la América Latina y el Caribe y claramente los países del Caribe se destacan. Esto sobre riesgo físico. Cuando hablamos de riesgo de transición, la región está menos expuesta, principalmente porque también su nivel de desarrollo económico es un poco más reducido que las economías más desarrolladas. Y entonces, la figura no es tan destacada, pero también lo Caribe se destaca principalmente por la necesidad de conversión de fuentes de energía, que es algo común en toda la región. Es que las principales fuentes de riesgo de transición vienen de la necesidad de reducir las emisiones, pero también de cambiar para energías más limpias y para energías renovables. Hasta ahora yo hablé de cómo se compara la América Latina y el Caribe con las otras regiones del mundo, pero tenemos que tener en consideración que es importante mirar también para las diferencias dentro de los países. En este gráfico lo muestro que la combinación de riesgo físico con riesgo de transición, y como pueden mirar también, como estaba diciendo en los gráficos anteriores, el Caribe se destaca con las mayores combinaciones, pero mismo dentro de los países del Caribe hay diferencias, y también si hablamos para la América Central y para América del Sur, hay importantes distinciones dentro de los países que describimos en más detalle en nuestro estudio. Entonces, con este contexto de un precio desproporcionado pago por la región, ¿cuál es entonces el papel de las instituciones internacionales y de los bancos de desarrollo? Lo primero es que si tenemos en consideración que esta necesidad de inversión se combina con una reducida profundidad financiera en la región, principalmente en el Caribe, en la América Central, hay nada más necesidad de inversión pública y de intermediación del otro tipo de instituciones. Es la primera conclusión. La segunda es que también los países de la América Latina y del Caribe reciben menos financiamiento climático que las otras regiones, que la media de las otras regiones mundiales, mismo si lo ponemos en el porcentaje del Producto Interno Bruto o si ponemos en el porcentaje de todos los fondos mundiales. Entonces, si combinamos las dos conclusiones, la tercera, la conclusión en el impacto para el papel de los bancos de desarrollo, es que tienen un papel importante para fomentar las inversiones ecológicas, no solo para el sector público, pero también para el sector privado y para intermediación financiera de los bancos. Y un minuto, voy a intentar decirlo en un minuto. ¿Cuál es el papel del BEI? En primer lugar, es que el BEI, desde 2021, se ha transformado en el Banco de la Unión Europea para el Clima. Tiene objetivos muy ambiciosos, algunos de los cuales que ya están siendo cumplidos ahora, y
lo podría destacar principalmente los de lo medio, es que no hay nuevas inversiones en fossil fuels desde 2021 y que más del 50% de la financiación del BEI va para energías limpias y tecnologías limpias para 2025. Específicamente en América Latina y en el Caribe, podemos ver en lo gráfico de la izquierda, es que desde 2018 más del 50% de nuestras inversiones en la región son para proyectos sustentables y principalmente hasta de los dos últimos años, 2022 y 2023. Y que, se pueden ver en la derecha, desde 93 hemos asignado 12.000 millones de euros de proyectos y la mayoría son relacionados con energía y con la transición, mismo antes de la transformación del BEI en el Banco Climático de la Unión Europea. Gracias a todos. Muchas gracias, Ricardo. Ahora le voy a dar el paso a Blanca Navarro, que ella nos va a hablar de... En Europa hay un enfoque respecto a estos grandes temas y a lo que es el desarrollo sustentable. Y hay una iniciativa que se llama la Next Generations y justamente el banco lo que hace es alinearse a esa iniciativa o estrategia europea y es sobre eso y cómo el banco está alineado que nos va a comentar Blanca. Adelante, Blanca. Bueno, pues lo primero de todo, permitidme agradeceros estar con todos vosotros un año más. Es para mí un placer hacer un viaje tan agradable y poder compartir las experiencias. Bueno, pues mi presentación, el título es Alineación con iniciativas, objetivos regionales y globales. Pues lo primero que querría identificar es cuáles son esas iniciativas y objetivos regionales y globales con las que ICO quiere estar alineado y cómo lo ha llevado a cabo. Entonces, la presentación básicamente es una experiencia personal, o sea, una experiencia institucional del banco, cómo nos estamos alineando con las iniciativas regionales y globales que, como adelantaba Romy, en primer lugar, como no puede ser de otra manera, las iniciativas las marca el Gobierno de España, pero en el estado anterior son iniciativas que vienen de la Comisión Europea. Básicamente, y ya hago un pequeño spoiler, las iniciativas son digitalización y sostenibilidad, con un peso muy relevante de sostenibilidad que se ha estado hablando durante todos los paneles. Bueno, permitidme simplemente y de una forma muy breve contextualizar qué es el ICO. El ICO, ¿por qué? Porque así pues vamos a ver qué instrumentos tiene ICO para poder llevar a cabo esas iniciativas, ¿no? El cumplimiento de esos objetivos. Entonces, el grupo ICO podríamos decir que está dividido en tres diferentes instituciones. ICO, que es el Banco Nacional de Promoción en sí, que básicamente lo que hace es prestar deuda. Luego está Axis, que lo que hace es invertir en capital, o sea, es una empresa de capital privado. Y luego tenemos la Fundación ICO, que digamos que se dedica quizás un poco más a los temas menos numéricos y más de los sueños que decías tú, Romy, antes, pues bueno, pues el apoyo a las iniciativas, el apoyo al fortalecimiento de la educación financiera, por ejemplo, de las pymes, ¿no? ICO, básicamente, saber que no es una agencia de cooperación, con lo cual pues es una entidad pública empresarial, trabajamos con el sector privado, tenemos que tener equilibrio financiero y nos financiamos en el mercado de capitales. Quiero decir que la rendición de cuentas es total, en tanto que pues, nos supervisa el Banco de España, ¿vale? Somos una entidad bancaria más. Como os decía, nuestra estrategia se enmarca en una estrategia superior, que es la del marco financiero plurianual de la Comisión Europea 2022-2027, con los objetivos que comentábamos anteriormente, la sostenibilidad, desde luego el crecimiento empresarial y competitividad y la transformación digital.
Y cómo trabajamos nosotros es con una triple vertiente. Una parte somos Banco Nacional de Promoción, tomamos nuestras decisiones, somos totalmente independientes y autónomos. Luego hay una parte muy importante que es la de instrumento de política financiera, o sea, nosotros somos canalizadores de lo que nos solicita el Gobierno de España y la Comisión Europea, y también trabajamos como agencia financiera del Estado. Ahí somos unos meros, trabajamos de una forma gerencial, operativa, ¿vale? No tomamos ninguna decisión, hacemos lo que nos piden y ya está. Aquí hay algunos ejemplos y, bueno, pues querría mencionar dentro de esas tres vertientes, dentro del Banco Nacional de Promoción, muy relevante es nuestro trabajo de segundo piso, en el que trabajamos con Latinoamérica a través de nuestro canal internacional. También hacemos financiación directa, financiación complementaria, que son titulizaciones, y capital privado, como os he comentado. Dentro de esa segunda vertical, la de política económica, remarcar el Next Generation que comentaba Romy. La Comisión Europea ha puesto en marcha un plan de reformas estructurales. Hay una parte que son grants, subvenciones directas, y otra parte que son préstamos. Pues la parte que son préstamos son unos 70.000 millones de euros, pues 40.000 se van a canalizar a través de ICO. No grants, sino préstamos, ¿de acuerdo? Y luego, bueno, como agencia financiera del Estado, pues gestionamos fondos, que no me voy a detener en eso. Aquí únicamente, pues para que vierais la dimensión, no es lo mismo un banco con una dimensión que otra, bueno, pues para que os hicierais una idea de nuestro volumen en activo y también en financiación, en la parte de gestión de agencia financiera, que yo creo que también es muy relevante. Bueno, esta primera, perdón, ya me he ido para atrás aquí. La primera era la de crecimiento empresarial, en esas yo creo que estamos todos de acuerdo, no la comento porque en eso estamos todos igualmente alineados. En la parte de estrategia de digitalización, pues sí que comentar que tenemos una vertical de apoyo a la PYME, otra vertical de apoyo a incubadoras y fondos de incorporación de capital privado en incubadoras y transferencia tecnológica, y otra parte bastante importante de audiovisual. Este es uno de las dos estrategias más relevantes y sobre las que hay un objetivo claro definido de la Comisión Europea. En torno al 27% de todos esos fondos que vengan a través del Next Generation tienen que etiquetarse, y luego si tengo tiempo contaré qué es esto, etiquetarse como digitales. Y luego la otra parte, y sobre la que querría extenderme un poquito más, es la parte de la sostenibilidad. Ahí internamente ICO se ha propuesto que de la nueva actividad, al menos el 40% tiene que cumplir con un criterio de sostenibilidad. ¿De acuerdo? Entonces, lo que tenemos que hacer para cumplir este objetivo, pues lo que tenemos que hacer es analizar y revisar qué pasa con todas las operaciones, con todos los préstamos que nosotros hacemos. Entonces, hay un trabajo operativo importante. Aquí hay que decir, y me gustaría decir que ICO siempre dice que persigue un doble reto. Por un lado, el ser señalizador de las empresas y también señalizador de la banca de segundo piso con la que nosotros trabajamos y a las que lamentablemente yo creo que se acuerdan de nosotros muchas veces porque les solicitamos información y información que a lo mejor pues no la tienen tan a mano y que supone bastante trabajo. Esa sería la parte señalizadora y de benchmark, siguiendo siempre las mejores prácticas, con criterios internacionales pues como ICMA, del Capital Market Association, bueno, con principios estandarizados y globales. Y luego, por otro lado, no queremos dejar a nadie atrás. Entendemos el foco hacia la sostenibilidad y el foco hacia la descarbonización, pero tenemos detrás a muchas empresas que necesitan ser acompañadas. Es muy fácil
fácil, entre comillas, es muy fácil dar un préstamo a una eólica. Es muy fácil, va a ser verde, te computa, perfecto, te computa, quiero decir que le pones el TIC, perfecto. A lo mejor no es tan fácil incorporar una empresa que quiere transitar, que quiere transitar y no sabe cómo. Pues ahí ICO pues colabora con la empresa pues para hacer un préstamo que siga, que cumpla con unos determinados KPIs. Pues le dices, vale, te financio de una forma generalista, pero te solicito que que cumplas una estrategia de reducción de carbono a 10 años, quiero que tengas en tus órganos de gobierno igualdad de género o paridad o una mejora. O sea, se van poniendo KPIs, Key Performance Indicators, y vamos viendo si se cumple. Y si lo cumplen, pues se pone una prima. Una prima, quiero decir, una mejora en el precio. ¿De acuerdo? Entonces, bueno, pues eso es una forma de incentivar. Y creo que me voy a quedar aquí porque, bueno, simplemente decir que para hacer todo esto hace falta un cambio operativo interno de la institución muy relevante, y muy relevante es pues que toda la institución para que funcione, toda la institución tiene que tener muy claro hacia dónde queremos ir. Para eso, por ejemplo, en ICO pues ha creado una comisión de sostenibilidad, un comité en el que el presidente es el presidente de ese comité, y todos los directores generales de negocios, de riesgos, de técnicos, todos tienen que asistir a esa comisión y todos tienen algo que aportar, ¿no? Y lo voy a dejar aquí porque si no, pero ya está. Venga. A ti. Muchas gracias, Blanca. Ahora vamos a contar con Gabriel Ferraz, economista, jefe responsable de la División de Planificación del Banco del BNDES. Adelante, Gabriel. Gracias, Romy. Es un placer, un honor estar aquí en ALID por la primera vez en Perú, por mí. Entonces, estoy muy feliz. Me voy a hablar en portuñol, si lo puedo, porque me dijeron que portugués no es una lengua oficial del evento. Espero que en Ceará o lo sea, portugués se pueda ser una lengua oficial, pero voy a hablar en portuñol. Si haber problema de la traducción, cambio por inglés, si necesario. En la asamblea, de todas maneras, va a ser. ¿Cómo? En la asamblea en Fortaleza, de todas maneras. Perfecto. Entonces, perdón, voy a hablar, no voy a explicar lo BNDES como un todo, porque senão no teria tiempo, pero voy a hablar del nuevo BNDES, que lo llamamos en nuevo BNDES, que es el BNDES que se empezó el año pasado con la nueva administración del BNDES. Empiezo mostrando algunos dados importantes del banco. Primero, un grande crecimiento de la banca en 2023. Acá no trago todo el número del 23 porque vamos a divulgar la próxima semana. Puedo después enviar a LID los números. Pero puedo mostrar dados hasta setembro del año pasado. Tivemos crescimento em consultas muito grande, quase que dobramos o número de consultas de crédito e crescemos liberações, concessões de crédito em 20%. Então, há retorno do BNDES fornecendo crédito e comparado mesmo ao período da pandemia, quando o BNDES foi muito importante, assim como outras bancas de desenvolvimento, estamos crescendo. Pero não estamos crescendo solamente em termos de volume, mas em qualidade também. Então, mostrando um pouco do portfólio de crédito, as concessões do BNDES no ano passado. É claro que a infraestrutura é o principal setor de atuação do BNDES, historicamente. O BNDES este ano completa 72 anos de existência e a infraestrutura sempre esteve como uma principal forma de atuação. Pero a agricultura recentemente ganhou muito espaço. O BNDES apoia não só a grande agricultura, como a pequena agricultura, a agricultura familiar, como chamamos no Brasil. Hoje, depois da infraestrutura, o principal setor do BNDES. E agora esperamos um retorno também da indústria, desde o ano passado, principalmente para a atuação, como vou falar, na transformação digital da indústria brasileira. É claro que, sendo um banco que apoia a infraestrutura, é claro que temos muitos grandes projetos.
Entonces, hoy las grandes compañías son 60% de liberaciones del BNDES e não vemos isso como um grande problema, porque para apoiar grandes projetos de transformação da economia se é necessário muitas vezes as grandes empresas. Mas as pequenas, pymes, são 40% do BNDES hoje. E o BNDES atua como um banco de segundo piso. O BNDES hoje, provavelmente lo sabes, o BNDES não tem as agências por las pequenas empresas, pelo BNDES é conectado em mais de 50 bancos, como um banco de segundo piso. Então, todos os bancos brasileiros que estão aqui hoje são parceiros do BNDES e podem oferecer as linhas de crédito do BNDES, como estou pulverizando o crédito em toda a economia. Pero lo que temos desde a criação do ODS, o BNDES tem uma taxonomia de todas suas operações de crédito. Podemos classificar conforme os ODS, e como o colega da AFD disse, o grande desafio é de ODS sociais para crescer, porque, claro, infraestrutura, o ODS 9 por la infraestrutura e a indústria, o ODS 8 do crescimento e trabalho decente, é claro que é o principal, e destaco também as ações climáticas, que crescem bastante em BNDES, hoje são o quarto ODS mais importante do banco. E ahorita estamos desenvolvendo uma nova taxonomia, agora verde. É uma taxonomia que vai classificar as operações conforme as emissões, porque temos a diretriz estratégica de zerar as emissões em nossa carteira, nosso portfólio de crédito. Mas a taxonomia não está pronta, podemos depois compartilhar, eu creio que hasta a metade do ano la teremos, será como gradações verdes, então teremos o verde escuro, o bueno verde, hasta o verde clarinho, pero que contribui para a transição climática. Bueno, o novo BNDES é verde, é inovativo e é digital, como se colocou a nova administração, creio. Okay. ¿Está funcionando? Está. Sí. Tenemos que quedar acá. Tenemos 3 grandes programas federales. Temos 3 grandes programas nacionais que orientam a atuação do BNDES, programas que foram lançados no ano passado. Primeiro, o novo PAC, que é o programa de infraestrutura brasileiro. Do outro, o Brasil Nova Indústria, que é a política industrial do governo. E, finalmente, que engloba os outros 2, o programa de transformação ecológica, o PTE, que é um programa liderado pelo nosso ministro de Finanças em Brasília. Bueno, o novo PAC é grande, hasta 2026 são 348 bilhões de dólares, e o BNDES é responsável por algo como 15% desse valor, 55 bilhões de dólares. Não é só um programa para a logística, temos também a infraestrutura social, a infraestrutura ambiental e serviços públicos essenciais como água e saneamento. Dentro do programa de infraestrutura brasileiro, BNDES, junto com o Ministério da Planificação brasileiro, em parceria com CAF, BID e Fomplata, que estão aqui hoje, nós lançamos a iniciativa de Rotas da Integração. Então, recuperamos em Brasil os 5, 6 principais eixos de integração de la IRSA. Atualizamos estes eixos e colocamos como 6 eixos prioritários da integração sul-americana. Os 4 bancos que estão em aliança pela integração dedicaram 10 bilhões de dólares por esses projetos. BNDES dedicou 3 bilhões de reais, cerca de 3 bilhões de dólares por esse projeto, mas só por operações em Brasil.
Entonces, todas as operações de infraestrutura em países vizinhos vão ser financiadas por CAF, BID e Fomplata. Em Brasil, o BNDES vai trabalhar junto com as outras bancas. A política industrial brasileira são 62 bilhões de dólares. A BNDES é responsável pela grande parte, junto com a Agência de Inovação, a FINEP, 57 bilhões de dólares de BNDES, isto até 2026. São 4 grandes pilares de atuação: inovação e digitalização, o apoio na inserção internacional da indústria brasileira, as exportações, o ganho de produtividade e a indústria verde. E, por último, por a transformação ecológica em Brasil, o BNDES administra 2 grandes fundos do país. O primeiro é o que chamamos de Fundo Clima. É um fundo de financiamento que, em toda a sua história, foi criado em 2009, em COP15 de Copenhague. O Brasil anunciou esse fundo na COP15. Hoje, esse fundo tem uma carteira como de 400 milhões de dólares, e o Ministério de Finanças, ano passado, fez uma emissão de 2 bilhões de dólares de green bonds que serão investidos neste fundo. Este fundo hace transição energética, infraestrutura verde, logística verde, mobilidade elétrica e também projetos de adaptação e mitigação para as mudanças climáticas. E, em adição ao Fundo Clima, o BNDES também administra o Fundo Amazônia. O Fundo Amazônia, em contexto de Red Plus, né, onde os doadores internacionais têm ganhos de redução de emissão com desmatamento, com fim do desmatamento, com redução do desmatamento ilegal em Brasil. O Fundo Amazônia estava congelado no Brasil nos últimos 4 anos, e no ano passado retornamos suas operações. Ele trabalha com grants, não trabalha com financiamento, são grants que vêm de doações internacionais. Bueno, finalmente, a BNDES também está aberto, é muito importante a cooperação internacional. E neste ano, o BNDES, junto com o BEI, em contexto do G20, está presidindo o D20, o grupo de instituições de financiamento de longo prazo. Temos, em breve, vamos divulgar a data que teremos um encontro em Brasília, do D20, e todos certamente estarão convidados. É isto. Espero ter cumprido o prazo. Aybar. Gracias. Bueno, unas preguntitas, una pregunta para cada uno. Primeramente, Laver. Hay algo que tú referiste y que justamente lo confirmó Ricardo, y es el hecho de que la región del Caribe, sobre todo las pequeñas islas, son muy afectadas, digamos, en exceso. Como tú decías, que esos riesgos climáticos, riesgos de transición eran mucho más intensos, que no se correspondía con las emisiones que hacen, y entonces ahí hay un impacto muy fuerte. En primer lugar, le preguntaría por qué se da eso. En segundo lugar, si uno quiere superar eso, necesita recursos. ¿Cómo hacer? ¿Qué es lo que proponen? ¿Qué es lo que ustedes esperan a nivel global para poder movilizar inversiones para hacer frente a esos problemas justamente? Okay, thank you so much for that question. 2-part question, certainly. So, where we sit regionally, all tangled up here. Where we sit regionally in terms of the Caribbean, we are at the front line of climate change, and geographically we can't relocate, certainly. So we're stuck where we are. The islands, we're surrounded by the ocean. Even those that are on the continent, they have coastal lines. So there's no way we can escape climate change, climate action. The hurricanes season have been getting stronger, more adverse. The highest category of hurricane was last hit at 5, but certainly the actual experience is beyond that. And I'll give an example. Dominica in 2011 experienced Hurricane Ophelia, tropical storm Ophelia, that wiped out 40% of its GDP. 3 years or 4 years after Hurricane Erika came,
wiped out 90% of the country's GDP, and just 2 years subsequently, wiped out 220% of the country's GDP. Now, these are completely uninsurable risks. Now, a country as small as Dominica, which is almost like 1/3 the size of Lima, and I'm just talking Lima in Peru, 1/3 the size of that. How do you ensure those type of risks? Certainly one country cannot do that alone. And so the need is there for us to leverage those resources globally and internationally, not just from development partners, but certainly from the private sector. And I made mention in my presentation that at the CDF, we've just launched the CARICOM Resilience Fund. And this is really meant to attract those types of resources that will go towards investing in economic and climate resilience. We cannot divorce economic resilience from climate resilience in the Caribbean, because a country or an island that is not economically resilient, when a hurricane hits, and you're saying that you're climate resilient, the economy itself can easily collapse. So we cannot divorce the two. So the fund really is targeting both economic and climate resilience in that frame. The intent really is for us to attract those investors that speaks to impact investment, philanthropies, foundations. We're also looking at the pool of resources from development partners so that we can catalyze these type of investments towards climate action. What's important for us also is that we're able to provide concessional and affordable financing towards these type of projects. So that, in a sense, really is how we're dealing with it and attracting those type of resources necessary for climate change and climate action. Thank you. Thank you, Laura. Ricardo, en la financiación climática hay como unas distorsiones, y tú lo has mencionado, que hay poca atención a los ODS sociales, y eso es de esperarse, quizás porque los incentivos que tiene el mercado hacen poco rentable eso. Cuando uno mira estos reportes anuales de la financiación climática, que el año pasado creo que fueron algo así como 800.000 y algo millones de dólares, para una necesidad de 2 punto y tanto como mínimo, billones, ahí hay una diferencia que habría que elevar los recursos 4 veces más, ¿cierto? Y uno ve que el grueso del financiamiento está en energía y en transporte, y el resto y generalmente energía y transporte entran ya en la financiación las fuentes privadas. Y en las otras partes donde hay poca financiación, generalmente están organismos multilaterales, los gobiernos, bancos de desarrollo nacionales, ¿cierto? Y eso a mí me lleva a pensar que para que tú hayas llegado a que energía y transporte sean el foco de atención es porque previamente ha habido toda una inversión, toda una intervención de parte del sector, por decirlo así, público, que ha ido generando ese mercado. Entonces, parece ser que hay que meter más recursos arriba para ir a generar ese mercado, para que ya sea atractivo para el sector privado. Entonces, ¿cómo hacen ustedes o cómo pueden hacer ustedes desde el Banco Europeo de Inversiones para que se genere ese incentivo, para que vayan más inversiones a lo que son los ODS sociales, digamos, o de impacto? Yo creo que es... Lo desafío no es apenas para nosotros, pero para todas las instituciones similares. Es que hay claramente una diferencia de incentivos en dos cosas: en plazos de inversión, y para eso el sector privado no hay probablemente la intención de invertir a 30 o a más años para eso. Es lo primero paso que podemos hacer, es pensar en cooperación e inversiones a más largo plazo. Y también es más importante ahora, en este momento en que la política monetaria ha cambiado desde 2 años a esta parte, es contribuir con tasas de financiamiento también más bajas, tasas de interés más bajas. Pero
la conjugación de las dos cosas puede no ser suficiente, porque esto es a nivel más macro. Cuando vamos después, mis colegas de las operaciones nos dicen que muchas veces hay una necesidad de capacitación técnica y de la asistencia técnica también, que tiene que acompañar este tipo de inversiones, y esto es una realidad necesaria para el sector público, y para eso hay programas de asistencia técnica para el sector público, pero algunos en el tiempo tenemos que traer el sector privado y la banca privada para invertir en estos tipos de proyectos, y para eso es también necesario no apenas financiación para la banca privada, pero también asistencia técnica. Y para eso estamos haciendo, lo voy a estar haciendo ahora en África y en algunos países de Europa, un proyecto del Greening de Financial Sector, que es para capacitar no apenas los bancos privados, pero también los bancos centrales, para ayudar en tener una taxonomía común, y para que la taxonomía común de los bancos centrales de los diferentes países sea consistente con los objetivos de París. Porque, y para concluir, creo que no apenas la necesidad de tener la razón clásica de la inversión de bancos de desarrollo, que es financiamiento a largo plazo y con tipos de interés, con tasas más bajas, pero también capacitar al sector privado para que pueda hacer eso en el futuro, porque como decías, la necesidad es de un trillón este año, pero es un trillón o más todos los años, y no apenas la capacidad del sector público para hacerlo. Ok, gracias. Ahora voy con Blanca, ¿no? Hoy está mucho en el ámbito, la aplicación de los principios SG. Ustedes ahí tú hacías referencia, ¿no? Pero también hay algunas voces que se están levantando en que, por ejemplo, la vez pasada leí un reporte de las grandes empresas de Estados Unidos, donde en Estados Unidos todo te miden, ¿no? Cuántas veces pronuncian en sus memorias o en sus discursos los CEOs determinada palabra, y según eso le dan la importancia que va a tener en el futuro en el direccionamiento de inversiones. Y lo que se había apreciado es que cada vez aparece menos esa palabra en los discursos. Es más, algunos fondos que antes invertían en proyectos de esa naturaleza y dicen que los están reduciendo. Y por otra parte, cuando estamos en una situación de baja del ciclo económico y les pones a las empresas o a los inversionistas ese tipo de cosas, como que empiezan a decir, oye, esto me está quitando rentabilidad, esto me impide ir hacia adelante, ¿no? Entonces, ¿qué más ustedes están haciendo aparte de lo que has comentado, y cómo ustedes contrarrestan esto en un momento en que hay desaceleración del ciclo económico? A ver, sí, muy buena. Lo que ocurre en este caso es que, como comentábamos anteriormente, en nuestro caso seguimos y tenemos que completar la planificación que nos va marcando la Comisión Europea, ¿no? En nuestro caso, lo que nos queda por hacer, hacia dónde vamos, y lo que para nosotros es un mayor reto, es el tema del reporte. O sea, efectivamente puede pasar que empiece a ser menos se empiece a comentar menos las palabras de sostenibilidad, pero el hecho es que desde el punto de vista de la Comisión Europea ya hay una normativa y una regulación que nos va a exigir el cumplimentar y el publicar cierta información. Hablábamos mucho antes de los ODS. A la Comisión Europea los ODS no les sirven. No les sirven, es mucho decir. No, la Comisión Europea sigue los criterios de la taxonomía europea para las finanzas sostenibles. Entonces, ¿qué le pasa a esos criterios, a esa taxonomía, que es bastante exigente?
Cuando nosotros tenemos, y esto es independiente de que esté de moda o no esté de moda en el conjunto, ¿no? Entonces, nuestro reto y nosotros, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Pues nosotros no nos podemos dejar llevar por las modas y tenemos que ir dando respuesta a lo que se nos solicita. Ahora mismo, por ejemplo, lo que hablábamos de los fondos Next Generation, tenemos que canalizar 22.000 millones en un fondo verde. Fondos verdes que tienen que estar etiquetados como sostenibles desde un punto de vista medioambiental. ¿Eso qué implica? Eso implica que debe cumplir con esa taxonomía europea. Esa taxonomía europea tiene 6 objetivos. Cambio climático, o sea, mitigación al cambio climático, adaptación al cambio climático, agua y recursos marinos, polución, biodiversidad y economía circular. Lo que tenemos que asegurarnos para cada una de esas operaciones, y vamos a tener que solicitarle a la banca que lo haga, aquellas que lo hagan en nuestro nombre, vamos a tener que solicitar que hay una contribución sustancial positiva a uno de esos objetivos medioambientales y que no hay perjuicio significativo para ninguno de los 5 objetivos medioambientales, además de cumplir con unas salvaguardas sociales. Uno puede decir, bueno, pues a lo mejor tampoco es tan complicado. Sí y no. Yo, bajo el prisma de la Comisión Europea, y esto es, permitidme un poco la simplicidad, lo que no son cuentas son cuentos. Lo que no se puede medir no existe. Lo que quieren equiparar, lo que se quiere es equiparar la información financiera a la información sobre sostenibilidad. Entonces, a modo de ejemplo, pues había tomado un ejemplo, ¿no? de una empresa que nos dice pues, que su actividad va a ser la provisión del agua para consumo humano, infraestructura de extracción, tratamiento, almacenamiento, distribución y suministro de agua potable. Pues yo en un principio diría, vale, pues está dentro del objetivo de agua, de recursos marinos, o sea, de agua y protección, o sea, de suministro de agua y protección de recursos marinos. Bueno, pues no solo. Me tengo que asegurar que está hecho todo esto bajo unos criterios de eficiencia energética, cuyo consumo medio de energía sea menor a los 0,5 kilovatios hora o el índice de fuga sea menor a el 1,5 puntos de la medida estructural. Quiero decir con eso que el reto, independientemente de todo lo que comentas, en nuestro caso está ahí. El reto es dar respuesta a los reportes que se nos van a ir solicitando y para ello pues vamos a tener que molestar mucho a todas nuestras contrapartes, que son las que en última instancia nos tienen que ir dando esa información, ¿no? Muchas gracias, Gabriel. Un poquito para darle contexto. Tú has presentado algunas de las cosas que tiene el BNDES. Sé que el BNDES tiene una variedad de cosas en lo que son programas, iniciativas, fondos, etcétera. Por otra parte, el BNDES intermedia o administra muchos programas federales de desarrollo, ¿cierto? Y una tercera cosa que tiene el BNDES es que quizás es uno de los bancos de desarrollo más avanzados en lo que son políticas, procesos y todo lo que tiene que ver con cuestiones climáticas, sustentabilidad, evaluación de proyectos, incorporando los riesgos ambientales y sociales. Todo eso ustedes lo trasladan a los intermediarios, todo eso lo llevan a los otros niveles más allá de lo que ustedes están haciendo directamente con el cliente, que es su intermediario, o lo llevan a que ellos también lo apliquen de la manera en que ustedes lo están haciendo. Más aún considerando que en Brasil hay toda una legislación pública que les obliga a aplicar muchos criterios, muchas cosas de tipo ambiental. Sí, déjame ver. BNDES hoy, en los 10 últimos años, BNDES tiene un grande debate en Brasil sobre el papel del BNDES, de la banca de desarrollo. Y BNDES, felizmente, tienes hoy una capacidad de controle, compliance e monitoramento de efetividade de programas muito avançado, muito avançado. Então, o BNDES hoje, por exemplo, hace como monitoramento de programas,
hace análise de impacto ex ante, com ferramentas como scoring de impacto, e hace depois evaluações de impacto com análise contrafactual, esse tipo de estudos, que são hoje políticas do banco. Então, não são estudos eventuais, são políticas que hacemos para todas as operações como regra. Agora, quando trabalhamos com os clientes, e sobretudo quando trabalhamos como banco de segundo piso, as coisas são mais difíceis de fazer projeto a projeto. Então, BNDES tem um sistema. Hoje, por exemplo, quando eu disse que BNDES trabalha com banco de segundo piso, BNDES tem uma plataforma online para que os bancos acessem os recursos do BNDES e possam repassar aos clientes. E nesta plataforma online há uma série de controles, como, por exemplo, verificar se a empresa está na lista de trabalho escravo do Ministério do Trabalho brasileiro. Então, se a empresa tem alguma denúncia de trabalho escravo, que está registrada no sistema, não pode acessar recursos do BNDES, mesmo se vá a outro banco que acessem diretamente. Então, há uma série de mecanismos. Mais recentemente, começamos a usar satélites, imagens de satélites, para verificar se na propriedade do cliente há desmatamento ilegal. Então, se há desmatamento ilegal, também cortamos o crédito. Então, são alguns exemplos que hacemos de controle. Muchas gracias, Gabriel. Si hubiera alguna pregunta del público, o si no, damos por finalizado el panel. Muchas gracias a todos y a ustedes por habernos escuchado. Gracias.